Me llamo Pascal Ormani. Para ahorrar tiempo, te evitaré la agonía de leer toda mi historia de vida y seré conciso con los detalles de quién soy. Tengo 25 años, con el pelo rubio corto y ojos verdes. Voy al gimnasio regularmente para asegurarme de que mi peso no se salga de control, ya que trabajo como guardia de seguridad nocturno en un restaurante /diagonal local turístico de la zona. Estoy soltero y paso la mayor parte de mis días trabajando, durmiendo, leyendo y viendo Netflix. No pasa mucho en la vida de Bess, bueno, al menos hasta hace poco. Encontré un diario antiguo mientras trabajaba tarde en la bodega Luna Rosa la otra noche. Para aquellos que no lo saben, Luna Rosa está ubicada en Stillwater, Minnesota, y para que todo tenga un poco más de sentido, necesitaré ponerte al día con la historia de la ciudad. No soy un experto en historia, así que algunos detalles pueden estar un poco equivocados y me disculpo por ello. Stillwater se construyó en una gran colina en 1837, con una pequeña parte del área del centro construida en un acantilado de arenisca que albergaba una red de túneles hechos por el hombre que datan de antes de 1800. La compañía Joseph Wolf Brewing compró el sistema de cuevas en 1896, utilizando los túneles y los manantiales naturales dentro de ellos para almacenar y elaborar su cerveza exclusiva. En 1899, 3 trabajadores de la cervecería tropezaron con una sección no mapeada de la cueva. 2 de los trabajadores fueron sepultados vivos en un derrumbe minutos después del descubrimiento. El único sobreviviente sufrió lesiones menores, aunque unos meses después fue ingresado en el pabellón psiquiátrico del hospital tras caer en una perorata interminable sobre un demonio que habitaba en las profundidades de la cueva. Desapareció un par de semanas más tarde. Eventualmente, la cueva pasó a ser propiedad de la bodega Luna Rosa, y con los informes de que la cueva estaba embrujada, se convirtió en un popular sitio de visitas turísticas para los visitantes. Eso me lleva de vuelta a mi trabajo, vigilando la bodega. Básicamente, patrullo la cueva después de horas para asegurarme de que nadie se pierda en la cueva para pasar la noche o robar alguna de las antigüedades. He estado monitoreando esa cueva durante 2 años sin un solo incidente paranormal hasta ayer, cuando encontré el diario. Eran alrededor de las 11 de la noche, y estaba pasando por el antiguo sitio del derrumbe cuando noté un movimiento con el rabillo del ojo. Observé cómo algunas piedrecillas sueltas y tierra caían de las rocas más grandes al suelo. Al acercarme para investigar, noté el diario medio enterrado. Lo saqué lo más cuidadosamente posible, y justo después de recuperarlo, escuché un ruido débil proveniente del otro lado de los escombros. Me incliné hacia adelante para escuchar y oí un leve sonido de raspado contra las rocas. «¿Hola?», susurré. El sonido de raspado cesó abruptamente, y después de revisar el área con mi linterna, lo descarté como ecos de un ratón u otro roedor que pudiera estar merodeando por la cueva. Regresé a la sala de seguridad y comencé a enviar un mensaje de texto a mi supervisor sobre el libro enterrado que había encontrado. Me detuve justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, decidiendo que sería inútil contactarla tan tarde, sin mencionar que lo más probable era que intentara llevarse el crédito por haberlo encontrado. Así que, reacio a desprenderme de mi descubrimiento, me llevé a escondidas el libro antiguo a casa para leer su contenido. Al principio no podía creerlo, pero después de leer algunas de las entradas del diario, pude identificar a quién pertenecía: Héctor, el trabajador de la cervecería que había sobrevivido al derrumbe. Me quedé despierto hasta tarde esa noche leyendo, y mentiría si dijera que no estaba aburrido y un poco decepcionado. Pasé horas leyendo sobre la vida diaria de un tipo. Aparte de su antigüedad, no había nada remotamente interesante en el diario, pero mientras empezaba a quedarme dormido, me convencí a mí mismo de aferrarme al libro, al menos hasta terminar de leerlo. Llegué al trabajo temprano la noche siguiente. Carlos, el guardia del turno anterior, me saludó apresuradamente y se dirigió rápidamente hacia su casillero. Estaba más apurado de lo habitual. Cuando le pregunté al respecto, dudó antes de responder. «No puedo creer que esté admitiendo esto, pero estoy empezando a pensar que este lugar está realmente embrujado», dijo. «Estás bromeando, ¿verdad?», me burlé. «Pensé que no creías en esas tonterías. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Su rostro palideció mientras parecía buscar las palabras adecuadas.
Empezó justo después de cerrar por la noche. Vi algo moverse en una de las cámaras y juraría que era una persona. Fui a investigar y no encontré nada. Durante las 2 siguientes rondas, justo antes de que llegaras, no dejaba de tener la sensación de que alguien me estaba observando, y te juro que escuché a alguien susurrar mi nombre una vez. Por favor, dime que ves la ironía en eso. Me burlé. Primero que todo, hay cámaras por todo este lugar. Así que técnicamente, estuviste siendo observado todo el tiempo. En segundo lugar, el susurro que oíste probablemente fue solo una brisa que entraba en la cueva. Se sabe que a veces suenan mucho como voces, solo digo. Está bien, ya que vas a ser un idiota al respecto, supongo que tendrás que verlo por ti mismo. Buenas noches, ¿ves? Me saludó irritado y salió a toda prisa de la sala de seguridad. Mi primera ronda por el lugar fue tranquila, y después de revisar todas las cámaras de seguridad, decidí leer más del diario para pasar el tiempo entre rondas. Continuó igual que antes, con él escribiendo sobre sus días de trabajo, su familia y compañeros, etc. Pero al final de su entrada del 13 de junio de 1899, 3 días antes del derrumbe, las cosas finalmente se pusieron interesantes. Mencionó que él y sus 2 compañeros escucharon ruidos de rasguños provenientes de detrás de una de las paredes de la caverna. Pensando que alguien podría haberse perdido y metido en problemas, lo comentaron con su supervisor, quien revisó con ellos el plano de la cueva. Después de una búsqueda breve y de discutir algunos posibles escenarios sobre lo que podría ser el ruido, todos llegaron a la misma conclusión que yo, solo estaban escuchando roedores corriendo por la cueva. Levanté la vista brevemente para revisar los monitores de seguridad, y luego volví a mirar rápidamente antes de saltar de mi silla para ver una de las cámaras más de cerca. La cámara estaba enfocada en la entrada de un túnel más grande que apodamos Boat Alley. Lo llamamos así porque a mitad del túnel hay un bote antiguo en exhibición, de cuando las cuevas estaban inundadas hace muchos años. Un escalofrío me recorrió el cuerpo lentamente una vez que registré lo que acababa de ver. Algo, o alguien, estaba en ese túnel, y lo había visto justo antes de que desapareciera completamente bajo el bote. Revisé el registro de seguridad y dejé una grabación de voz, haciendo mi mejor esfuerzo por mantenerme tranquilo mientras hablaba. Aquí was Kellerman, AD 99009. La fecha es lunes, 14 de enero de 2016, y la hora es las 11:23 de la noche. Estoy documentando una posible intrusión en Boat Alley y voy a investigar. Durante el día, los túneles están iluminados como el 4 de julio, con bombillas y tiras de luz en cada rincón, para que los clientes no se sientan claustrofóbicos ni tropiecen con el terreno irregular. De noche, es otra historia. Para ahorrar dinero, solo se dejan encendidas las tiras de luz del suelo y al nivel más tenue posible. Nos obliga a los guardias del turno nocturno a depender de nuestras linternas para ver. Preparé mi linterna y mi taser, los apunté hacia el bote boca abajo y me mantuve a unos 15 pies de distancia. Ordené al intruso que saliera varias veces, y cada vez fui respondido por el silbido del viento al pasar junto a mí. Me acerqué con cautela al pequeño bote, y después de tomar una respiración profunda, me dejé caer al suelo para mirar debajo. Idiota, murmuré para mí mismo, al leer una nota de Carlos pegada a la parte inferior del bote. Te atrapé. Nos vemos en el trabajo mañana. Ja ja ja. Carlos. Por si Carlos se había quedado para asustarme, tomé precauciones adicionales mientras continuaba mis rondas. Había llegado a la mitad de mi recorrido cerca del sitio del derrumbe cuando escuché el fuerte estruendo de rocas cayendo al suelo detrás de mí. Me di vuelta sorprendido, iluminando con mi linterna justo a tiempo para ver una roca del tamaño de una pelota de playa rodar hacia el suelo, desprendiéndose de un agujero considerable donde antes estaba encajada. Me quedé boquiabierto ante la abertura durante unos minutos, permitiendo que la nube de polvo y tierra se disipara antes de observar las rocas circundantes en busca de daños estructurales. Para cuando confirmé que era seguro, ya no podía contener mi curiosidad, y me asomé al estrecho agujero. Serpenteaba unos pocos metros, ensanchándose a medida que avanzaba, hasta que desembocaba en una gran cámara. Un momento después, estaba arrastrándome por la entrada del túnel y de pie al borde de la enorme caverna. Lo que vi fue impresionante.
Estalagmitas estaban esparcidas por toda la cámara y cada una brillaba al reflejarse la luz de mi linterna en la condensación que las cubría. Me dirigí hacia el centro de la sala y, después de dar unas vueltas alrededor de algunos pilares, apareció un pequeño estanque en mi campo de visión limitado. Al examinar el suelo de la caverna, deduje de inmediato que debía de haber quedado de cuando las cuevas estaban inundadas. No las vi al principio, pero al observar más de cerca el pequeño estanque, noté pequeñas escamas esparcidas en montoncitos alrededor de sus bordes. Me acerqué con cuidado al diminuto estanque, tratando de evitar patear cualquier escama suelta o sedimento y alterar su apariencia de espejo. A diferencia de las otras cámaras, esta carecía del típico ruido de las gotas de agua cayendo y las brisas que encontraban su camino a través de los orificios ocultos de las cuevas. Estaba completamente sellada del mundo exterior, y el silencio que producía era increíblemente pacífico. El hecho de que estuviera de pie en la tumba de 2 hombres muertos no se me ocurrió realmente hasta ese momento, supongo que estaba demasiado atrapado en el momento como para darme cuenta entonces. Incluso ahora, al imaginar la irreal quietud de ese estanque, me invade una calma que nunca supe que existía. Después de lo que parecieron horas, me alejé del estanque con desgana y me tropecé directamente con una de las estalagmitas. Solté una maldición en voz alta, sorprendido, mientras se partía bajo mi peso, llevándome conmigo la mitad superior de la estructura cuando caí al suelo. Me preparé, esperando que me dejaría sin aliento, pero para mi asombro, la pieza que todavía estaba agarrando prácticamente se desintegró contra mi cuerpo al amortiguar mi caída. Rápidamente me puse de pie y me encontré con un olor terrible, tan nauseabundo que es difícil describirlo con palabras. Si tuviera que intentarlo, diría que olía a una mezcla de leche agria, goma quemada y cenizas de cigarrillo. Como era de esperar, vomité tan pronto como el hedor llegó a mis fosas nasales. Me cubrí apresuradamente la nariz y la boca con mi camisa para enmascarar el olor mientras me dirigía a investigar la fuente. Si eres aprensivo, te sugiero que te saltes esta parte, porque no hay manera de suavizar lo que vi. El olor, como seguramente ya has adivinado, provenía de la parte de la estalagmita que todavía estaba en pie. Iluminé con mi linterna la estructura, ahora a la altura de mis rodillas, haciendo todo lo posible por mantener la distancia mientras estudiaba lo que quedaba de ella. La base no era gruesa y redonda como una estalagmita normal. Esta tenía una base en forma de trípode que gradualmente se fusionaba en un solo cuerpo, y no era la única. Después de escanear el resto de la sala, quedó muy claro que todas compartían la misma forma poco ortodoxa, y una vez que examiné completamente una que estaba intacta, no me llevó mucho tiempo reconocer su forma demasiado familiar. Mi respiración se volvió entrecortada mientras observaba los restos de la estructura rota, con la esperanza de desmentir los pensamientos que recorrían mi mente. El interior estaba recubierto de una sustancia parecida al óxido y, al principio, parecía estar hueco. Me incliné hacia adelante para tener una mejor vista y noté que toda la base estaba llena de algún tipo de líquido grumoso y fangoso. Usando un bolígrafo, lo volteé y raspé un poco de líquido de uno de los grumos más grandes. Solté lo que comenzó como un gemido suave, y una vez que procesé por completo lo que tenía delante, se convirtió instantáneamente en un grito desgarrador. Las estructuras no eran estalagmitas, eran personas siendo usadas como algún tipo de caparazón para preservar sus órganos, cubiertos de vaya uno a saber qué. Corrí como alma que lleva el diablo fuera de esa sala y prácticamente me lancé al pequeño túnel, arañando desesperadamente la tierra suelta mientras me deslizaba por la angosta salida. Rodé por la pequeña colina de escombros en la entrada del túnel y tras levantarme como pude, corrí hacia la oficina de seguridad. Había alcanzado la recta final y estaba a medio camino de cruzar la pasarela elevada cuando escuché una serie de suaves golpes metálicos detrás de mí. Me giré bruscamente para iluminar la pasarela con la linterna antes de escanear el resto de la pequeña cámara. Contuve la respiración e intenté escuchar más allá del ruido blanco de mi corazón latiendo y las gotas de agua cayendo. De repente, mi linterna parpadeó varias veces y luego se apagó. Cosas como estas me han pasado antes, cuando estoy a mitad de mi rutina y de repente mi linterna se apaga. Solo sigo las tiras de luz de vuelta a la oficina, cambio la linterna y luego termino desde donde lo dejé. Nada del otro mundo.
pero después de mi terrible experiencia en la caverna, me sentí culpable por haberme burlado de mi compañero Carlos. Por primera vez en mi vida, le temía a la oscuridad, porque en ese momento sabía que no estaba solo, y que algo me estaba observando. Di un paso hacia atrás y volví a escuchar ese ruido, esta vez resonando en las paredes de la caverna. Era como escuchar a alguien golpear suavemente sus uñas contra una lata de refresco. Cuando me di la vuelta para echar a correr, una voz femenina susurró detrás de mí, deteniéndome en seco. «Por favor, quédate, ¿ves?», suplicó mientras mi linterna comenzaba a parpadear de nuevo. Me giré rápidamente y la apunté en la dirección de la voz, con la esperanza de encontrar su fuente entre los destellos de luz. «No me dejes sola», imploró la voz mientras 5 dedos pálidos y delgados emergían de los agujeros en el enrejado de metal del suelo, mostrando largas garras como dagas, más negras que el ónix. Hicieron un sonido metálico al golpear el enrejado, mientras cada dedo se cerraba alrededor de él. Corrí lo más rápido que pude, tropezando 1 o 2 veces mientras me tambaleaba en la oscuridad. Cuando llegué a la puerta de la sala de los guardias, hubo una serie de chirridos metálicos fuertes, seguidos por el estruendoso golpe de algo que aterrizó en la pasarela. Me detuve frente a la puerta para contemplar si debía intentar echar un vistazo a la cosa que me perseguía o no, y de inmediato decidí no hacerlo. Empujé la puerta con fuerza, casi cayendo al atravesarla, antes de cerrarla de golpe y bloquearla detrás de mí. Comencé a marcar el 911 en el teléfono de la sala de seguridad, pero me detuve al darme cuenta de lo loca que sonaría mi historia. Frustrado, colgué el teléfono con fuerza y miré intensamente la puerta por la que acababa de entrar, mientras una voz femenina joven susurraba del otro lado. «Ves, te prometo que no te haré daño, hace mucho frío aquí afuera. Por favor, déjame entrar, tengo tanto frío, ¿ves?». En ese momento me di cuenta de que debería haberme ido de la bodega. La puerta del vestíbulo estaba solo a 3 metros más abajo en el pasillo. Estaba tan apurado por poner una pared entre mí y esa cosa que acechaba bajo la pasarela, que ni siquiera pensé en salir del edificio. Pensar, podría haberme ido a casa, haber presentado mi carta de renuncia por la mañana y no haber vuelto nunca a Luna Rosa. Respiré hondo para calmarme. A pesar de lo aterrador que era, sabía que tenía que descubrir quién o qué era exactamente con lo que estaba lidiando. Me giré para ver los monitores de las cámaras y mi estómago se hundió. Todas las cámaras, excepto una, mostraban estática, y para empeorar las cosas, cuando intenté revisar las grabaciones anteriores, me di cuenta de que había olvidado encender la grabadora de VHS al inicio de mi turno. No solo no podía ver las imágenes anteriores, tampoco había pruebas en video de lo que había manipulado las cámaras. Desesperado por respuestas, volví a abrir el diario de Héctor y repasé rápidamente sus últimas entradas. Lo que leí no solo me aterrorizó, sino que confirmó todo lo que había experimentado. El 15 de junio de 1899, Héctor y sus 2 compañeros, Ben y Daniel, estaban saliendo de las cuevas cuando Héctor empujó a Ben en broma. Esto lo hizo caer contra y a través de la misma pared del túnel de donde habían estado escuchando ruidos el otro día. Rompiendo el protocolo, decidieron investigar la nueva cámara. ¿Te suena familiar? Por su cuenta, cada uno llevando su propia linterna. Lo primero que notaron fueron las cientos de estalagmitas con forma humana esparcidas por toda la cámara, y en el centro de todas ellas estaba el pequeño estanque. Ben y Daniel caminaron hasta el centro de la cámara, mientras Héctor observaba las estructuras con forma de hombre. Cuando llegaron al estanque, encontraron a una mujer desnuda tumbada en su borde, con la mitad inferior de su cuerpo completamente sumergida. Pensando que estaba muerta, ordenaron a Héctor que fuera a buscar a su supervisor. Mientras se iba, escuchó la voz de una mujer, seguida del grito de Daniel mientras corría hacia él. Lo apuró, confundido por qué Ben y la chica no estaban con él. Daniel estaba solo a un brazo de distancia cuando una mano pálida y con garras salió de la oscuridad y agarró a su amigo por el tobillo. Aterrorizado, Héctor tomó un pico cercano y comenzó a golpear la entrada de la caverna, causando el derrumbe de 1899. Justo antes de que la entrada quedara completamente enterrada, Héctor afirmó haber visto una estalagmita que se parecía a la figura de Ben en el borde del estanque, aún sosteniendo su linterna encendida.
Detrás de él, fue testigo de lo que describió como una criatura que tenía el cuerpo de una mujer de la cintura para arriba y el cuerpo de un demonio de la cintura para abajo. Estaba acariciando a Ben desde atrás. Una semana después, volvió al lugar en secreto, justo antes de que lo llevaran al manicomio, y dejó su diario allí como advertencia para aquellos que estuvieran dispuestos a creerle. Sin saber muy bien qué hacer a continuación, hice lo único que se me ocurrió en ese momento, que fue sentarme y esperar. Esas siguientes horas fueron las más largas de mi vida. La criatura me llamaba con una voz femenina quejumbrosa cada pocos minutos, sonando débil y angustiada al principio, rogándome que la ayudara. Después de una hora, intentó un enfoque más seductor. De nuevo, usando la misma voz femenina, gemía mi nombre una y otra vez mientras me tentaba con fantasías sexuales que solo podía soñar si abría la puerta para ella. Cuando las burlas no funcionaron, hubo una breve ventana de silencio antes de que la criatura comenzara a gritar y a golpear la puerta de la sala de seguridad. Recuerdo vagamente haberme envuelto la parte superior del uniforme alrededor de la cabeza, con la esperanza de amortiguar la cacofonía de uñas raspando y chillidos ensordecedores que se amplificaban por las paredes circundantes de la caverna. Los ruidos eran tan terriblemente fuertes y dolorosos que en un momento realmente pensé en abrir la puerta solo para que parara. Y luego, de repente, hubo un silencio absoluto. Con los oídos aún zumbando, miré la hora en mi teléfono y me di cuenta de que pronto llegaría el equipo de apertura. A regañadientes, me levanté de la posición fetal y salí de debajo del escritorio de seguridad, luego me dirigí a la oxidada puerta metálica al otro lado de la sala. Presioné mi rostro contra su fría y áspera superficie, escuchando cualquier movimiento del otro lado. «Hola, ves, soy yo», la voz de Carlos resonó fuertemente, haciendo que saltara. Accidentalmente dejé mis cigarrillos en la sala de seguridad y solo los voy a recoger rápido. El pomo de la puerta se agitó ligeramente mientras intentaba abrirla, luego murmuró una maldición en voz baja. «Oye, hombre, la puerta está cerrada y dejé mis llaves en mi coche, ¿puedes abrirme la puerta, por favor?» «Sí», murmuré, «lo siento, amigo, ha sido una noche larga». Me acerqué al cerrojo y me congelé. La voz era la suya, claro, pero tenía dos buenas razones para creer que no era Carlos quien estaba detrás de la puerta. Una, Carlos no fumaba, que yo supiera, y dos, no tenía coche, lo cual sabía porque siempre se jactaba de que venía al trabajo en bicicleta todos los días. Fingí desbloquear la puerta y un milisegundo después, hubo un estruendoso golpe cuando la criatura intentó derribar la puerta que pensaba que estaba abierta. Volviendo a la voz femenina de antes, se rió como una loca y lentamente, con cada segundo que pasaba, comenzó a desvanecerse. Pensando que estaba regresando a las profundidades de la cueva, tomé mis cosas y, sin dudarlo, aproveché la oportunidad para salir. Salí corriendo de la sala de seguridad y subí los escalones de piedra. Abrí la puerta del vestíbulo principal de un golpe y corrí hacia mi coche. Cuando llegué a casa, lo primero que busqué fue la pistola que guardaba en mi mesita de noche, antes de atrincherarme en el dormitorio. Más tarde esa noche, me despertó el sonido de mi teléfono sonando. Me puse a buscarlo a tientas, pero para cuando lo encontré, ya había perdido la llamada. Tenía 30 llamadas perdidas, mensajes de voz y 20 mensajes de texto de mi jefe. Supuse que estaría enfadada conmigo, quiero decir, me fui sin cerrar y solo puedo imaginar cómo quedó la puerta de seguridad después de que la criatura la golpeara durante horas, sin mencionar el gran agujero en el sitio del derrumbe. Supuse que tendría mucho que explicar. Sin embargo, cuando la llamé de vuelta, las cosas no salieron como esperaba. Cuando comencé a confrontarla sobre lo mencionado, me dijo que todo estaba cerrado y no hizo mención alguna del sitio del derrumbe o de la sala de seguridad. Me pidió que regresara a Luna Rosa para ser interrogado por la policía. Me costó todo lo que tenía reunir fuerzas para hacerlo, pero hice lo que se me pidió. Cuando llegué, me dirigieron a la sala de seguridad, donde la policía me estaba esperando. Me detuve brevemente justo antes de entrar en la sala para observar la puerta y, para mi horror, no había ni un solo rasguño en ella. Luego, al entrar, eché un vistazo a las cámaras de seguridad, todas estaban funcionando perfectamente y el agujero en el sitio del derrumbe ya no estaba.
La policía me interrogó durante aproximadamente 1 hora, y la mayoría de las preguntas se centraron en Carlos. Me preguntaron cuándo fue la última vez que lo vi, cómo estaba su actitud, etc. Aparentemente, Carlos nunca llegó a casa después de su turno de trabajo. Su esposa pensó que podría haber ido al bar con algunos amigos, pero después de llamar a varios de ellos y descubrir que ninguno lo había visto, ella decidió llamar a la policía. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más espeluznantes. Las imágenes de seguridad mostraban a Carlos saliendo de la sala de seguridad como de costumbre, luego regresando sigilosamente a las cuevas mientras yo no miraba. Después, se dirigió a Borale y se arrastró debajo del viejo bote, justo en el momento en que mi informe de audio sobre el intruso estaba siendo reproducido. Mientras yo salía de la sala de seguridad, un par de rocas se desprendieron del sitio del derrumbe, dejando un pequeño túnel, y Carlos salió de su escondite para investigar el ruido. El video mostraba cómo se arrastraba dentro del diminuto túnel y, poco después, este colapsaba con él todavía adentro. Se disculparon por las formalidades, pero necesitaban descartar cualquier posibilidad de juego sucio y me ofrecieron sus condolencias. Una vez que obtuve la autorización para irme, lo hice, sin decir una sola palabra más. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi computadora y comencé a escribir este mensaje. Me ha tomado casi un mes escribirlo, porque todavía apenas puedo creer lo que pasó. La grabación de esa noche, la que encontró la policía, ni siquiera debería haber existido, ya que olvidé encender la grabadora de video. No sé cómo, pero la criatura debió haber manipulado las imágenes y de alguna manera reparó el daño que había hecho a la puerta de la sala de seguridad. Lo sé, todo suena una locura, pero es la verdad, o al menos eso creo. No pude haber alucinado todo, ¿verdad? Si no me estoy volviendo completamente loco, eso significa que alguna criatura paranormal está rondando, secuestrando personas, almacenándolas en la cueva y encubriéndolo todo. Piénsalo por un segundo, había cientos de personas allí. ¿Cuántos años tiene esa cosa? ¿Cuánto tiempo ha estado escondida en esa cueva, esperando atrapar a algún desafortunado transeúnte? Tengo muchas preguntas, pero ni de broma me quedaré para encontrar las respuestas y ser etiquetado como un lunático o, peor aún, convertido en carne seca humana. Presenté mi renuncia inmediatamente y utilicé los días que me quedaban de vacaciones para no tener que volver jamás a ese maldito lugar, pero eso no cambia el hecho de que mi mente sigue regresando. Casi todas las noches, puedo escucharla, o escucharlo, llamándome, rogándome que regrese, como una especie de enfermizo canto de sirena que se reproduce una y otra vez en mi cabeza. Ahora, si esta historia no fue suficiente para mantenerte alejado, no puedo detenerte físicamente de ir allí y te deseo lo mejor. Pero para aquellos que estuvieron dispuestos a escuchar, por favor, tomen mi advertencia y manténganse alejados de Luna Rosa.